Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? ¿Alguien está emocionado de estar en casa un fin de semana más? Considerar la palabra de Dios juntos. Y ¿por qué no? Me ayudas con ese mismo entusiasmo a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos están acompañando el día de hoy. De hecho, todos los campus estamos juntos: Centro, Quilihuas, Monterrey y Mexicali. Puedes tomar tu lugar, y también estamos emocionados porque este fin de semana tendremos la primera noche de visión de nuestro quinto campus que estamos iniciando al sur de la ciudad de Ensenada, en Chapultepec. Entonces estamos emocionadísimos por eso, y también estamos emocionados porque hoy iniciamos una nueva serie. Entonces, si tienes tu Biblia, puedes abrirla a Mateo capítulo 5. Vamos a estar aproximadamente las próximas 12 semanas considerando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a leer únicamente los primeros cuantos versículos y después oramos y consideramos este inicio de serie juntos. Dice así: Mateo capítulo 5, versículo 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Y sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Dice en la Reina Valera: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, te pido que nos hables en este día. Es nuestra petición que al estar considerando tu palabra se renueve nuestro entendimiento de ti, se renueve nuestro entendimiento del mundo, se renueve nuestro entendimiento de la humanidad, porque sabemos que todo va vinculado y sabemos que muchas veces las cosas que creemos de ti vienen derivadas de cosas que no son ni tú ni tu palabra. Entonces, Padre, te pido que nos ayudes a poder reinvestigarte de la manera adecuada para conocerte como realmente tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Tiempo atrás tuvimos una serie que llamamos Redescubriendo a Jesús, y lo que hicimos es que por aproximadamente un año y medio estuvimos analizando la biografía más antigua de la vida de Jesús, el Evangelio de Marcos, y estuvimos considerando historia por historia cómo es Jesús. Y la razón que le puse Redescubriendo a Jesús es porque creo que hay muchas cosas que creemos acerca de Jesús que no tienen una base en la Biblia y no tienen una base en la historia. Tienen más bien una base en lo que nos dijo la abuelita, tienen una base en lo que escuchamos en una iglesia hace 2 años y luego lo vinculamos con lo que escuchamos en otro lugar, y como que vamos hilando diferentes ideas, y de repente ya ves el resultado final y ves la versión que creemos acerca de Jesús, y no necesariamente es como realmente fue Jesús, y no necesariamente es como lo describe la Biblia. Entonces, lo que hicimos es que consideramos la vida de Jesús, las historias de Jesús, para redescubrir a Jesús, para contestar la pregunta: ¿quién es Jesús? Hoy iniciamos un proyecto similar, pero en vez de considerar toda una biografía completa acerca de Jesús, como lo hicimos en el libro de Marcos, vamos a considerar un mensaje de Jesús. Es el mensaje más largo que tenemos registrado de Él, es el más famoso, es el más memorizado, es quizá el más polémico, y se llama históricamente el Sermón del Monte, que Chuck Smith, el pastor Chuck Smith, lo llamó el manifiesto de Jesús. Yo diría que si quieres conocer qué es lo que Jesús creía, puedes verlo encontrado en el Sermón del Monte. Entonces, cuando vimos Redescubriendo a Jesús, consideramos las historias de Jesús para descubrir cómo era. Lo que haremos en esta serie es que vamos a considerar la enseñanza de Jesús para ver quién es, ver lo que creía acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de la humanidad, acerca de la creación. Es un escrito tan completo. Habla acerca
del dinero, habla acerca del matrimonio, habla acerca de las leyes, habla acerca de la hipocresía dentro de la iglesia, habla acerca de la política, habla acerca del crecimiento espiritual, habla acerca de la bendición de Dios, habla acerca de la oración, habla acerca de nuestras dádivas, habla acerca de un chorro de cosas, y es un compendio y un conjunto de ideas claves de la vida y ministerio de Jesús. Entonces lo que haremos estas próximas aproximadamente 12 semanas es ver línea por línea el escrito que tenemos de la vida de Jesús. Cuando tuvimos Redescubriendo a Jesús era considerar las obras de Jesús. Ahora en lo que estamos titulando El Reino al Revés, estamos considerando las palabras de Jesús, este mensaje tan clave de Jesús que está tan lleno de cosas tan curiosas, tan polémicas, tan atrevidas, ¿no? Va a hablar acerca del divorcio y va a hablar acerca de la ley de Dios y cosas que literal los hebreos creían que Dios dictó palabra por palabra, que es la ley de Moisés, que dice ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice así no es ojo por diente, más bien ojo por diente, no es ojo por ojo y diente por diente, porque si fuera así, pues todos quedaríamos ciegos y chimuelos, porque todos nos debemos algo. Entonces la ley del Antiguo Testamento hablaba de justicia, pero mi ley habla de gracia y habla de perdón y habla de tratar bien a tu prójimo y de pagar bien por mal, son estas ideas que revolucionaron tanto a las personas que creó la revolución llamada el cristianismo, pero también fue este mensaje que molestó tanto al sistema religioso que terminaron crucificándolo. Este mensaje, estas ideas de Jesús son principales a quien eran, pero son tan retadoras, tan inspiradoras, tan diferentes a cualquier otro sistema religioso sobre la faz de la tierra. Una cosa más antes de entrar en los versículos. Yo quiero ver los primeros 2 versículos que dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor y empezó a enseñarles. Este mensaje se llama el Sermón del Monte. Y cuando yo recién empecé a considerarlo, a mí me sonaba como que Jesús estaba en un monte, y de hecho hasta la NTV usa ladera, que no me gusta esa traducción, pero da a entender como que Jesús está intentando hablarle a las multitudes. Entonces se sube en un pequeño monte para que sea como una especie de plataforma para poder hablar con más personas. Sin embargo, cuando dice que sube a la montaña y se acercan sus discípulos y le dice a sus discípulos, nos demuestra que el contenido del Sermón del Monte no es para una audiencia general, es para una audiencia de seguidores de Jesús. Los destinatarios del Sermón del Monte eran los discípulos. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, súper chido. Sé que hay mucha gente que viene a Horizonte que tiene preguntas acerca de Dios, pero quizá todavía no se considera una persona de fe, o menos se considera una persona cristiana. Y si ese es tu caso, qué chido que estás aquí. Esta es tu casa, estamos para servirte. Pero tienes que saber que estas próximas semanas el contenido de ese mensaje no es para ti. Y tú dices, no, pues ni quería venir y ahora me estás diciendo eso, ¿no? Pero te va a ayudar a entender qué es lo que Jesús pretende que sus seguidores hagan. A lo que llego con esto es no podemos tomar las ideas y los conceptos del Sermón del Monte e imponérselos a alguien que no es cristiano, porque no son los destinatarios. El fin de este mensaje no es a la humanidad, es a los seguidores de Jesús. Y eso va a tener más sentido conforme vayamos viendo algunas de las enseñanzas más intensas del Sermón del Monte. Necesitamos saber, esto va enfocado a aquellas personas que ya han tomado la decisión de seguir a Jesús. Y creo que lo chido, si tú estás aquí y no eres cristiano, o solamente tienes preguntas acerca de Dios o lo que sea, creo que estudiar el Sermón del Monte te va a dar una mejor idea de saber en qué te estás metiendo si es que decides seguir a Jesús, porque realmente es lo que Jesús espera de sus seguidores. Muy bien, entonces
únicamente vamos a ver la primera bienaventuranza, así le dicen. La primera bienaventuranza, que es, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Lo cité también en la Reina Valera, que es icónica, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tengo 5 puntos para nosotros el día de hoy. Punto número 1, Dios quiere bendecirte. Vamos a ver una serie de bienaventuranzas, creo que son 10 en total, donde Dios dice, Dios bendice a los que, y da una descripción del tipo de persona que Dios bendice. Sin embargo, me encanta la idea, antes de seguir a hablar por qué o cómo o a quién bendice, el hecho que tenemos un Dios que le gusta bendecir. Dios te quiere bendecir. Y sabes lo que me encanta también es esta palabra bendecir, es muy intensa, muy intensa. Algunas traducciones lo traducen simplemente qué tan feliz es la persona, es común esa en inglés. En la Reina Valera es bienaventurado, que no es una palabra que utilizamos mucho, pero esa era una palabra poco común, la palabra en griego que se utiliza. Y hay escritos que no son bíblicos, más bien que son de mitología griega, que emplean esta palabra para describir el estado de ánimo de los dioses griegos en sus fiestas. Entonces es una palabra muy, muy, muy fuerte. O sea, ¿qué palabra está usando? No, pues qué tan feliz estaría un dios griego en medio de una pachanga. Pues así de feliz, ¿no? Porque de repente usamos la palabra bendecido como cristianos y es una palabra que usamos simplemente para describir un estado de agradecimiento. No está hablando simplemente de estar 2, 3 agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Cuando dice bienaventurados o qué bendición tienen estas personas, lo que está diciendo es Dios quiere que estas personas tengan la máxima expresión de alegría y de felicidad. Y sé que no has escuchado eso probablemente lo suficiente dentro de la iglesia, pero Dios quiere que seas feliz. ¿Sí entiendes eso? Dios está pro tu alegría. Dios está pro tu bendición. Dios está buscando lo que es mejor para ti. Y de repente hay personas que no creen eso y viven sus vidas súper ansiosos porque no están seguros si Dios les quiere bendecir o maldecir, si Dios tiene un buen plan para ellos o un mal plan para ellos. Y hay personas que en cada decisión están tan ansiosos porque dicen, no, pues es que no sé si eso va a ser para mi bien. Pero cuando te das cuenta que los que somos seguidores de Jesús y los que obedecemos a Jesús y los que creemos en Jesús, Él tiene bendiciones reservadas para cada uno de nosotros. Es el deseo de Dios bendecirte. Tenemos un Dios que bendice. Ahora es importante saber que cuando digo Dios quiere que seas feliz, no es a tu modo. Porque de repente nosotros creemos que sabemos qué es lo que nos hará felices, pero no siempre. ¿Alguna vez le has pedido a Dios algo que terminó haciéndote infeliz? ¿Alguna vez le pediste a Dios un trabajo y pensabas que ese trabajo te iba a hacer feliz y a los 3 meses estás como que, Dios, ¿por qué me diste ese trabajo, no? Me odias y es como que, pues tú me lo pediste, ¿no? ¿Alguna vez pediste una relación? ¿Alguna vez estabas enamorado de una persona, de un hombre, de una chava? Dios, dame, esa persona me va a hacer feliz. Y a los 3 meses como que, Dios, ¿por qué me diste a esa persona? No me hace nada feliz. Y tú y yo no sabemos qué es lo que necesitamos para tener mayor bendición. Y necesitas saber que si tú le pediste algo a Dios y Dios dijo que no es porque Dios no te ama y no es porque Dios no te quiere bendecir, pero Él sabe más allá de lo que tú sabes, lo que realmente necesitas, y Dios te va a bendecir y Dios te va a hacer feliz, pero no va a ser a tu modo, va a ser a su modo. Pero creo que tenemos que aprender a vivir convencidos que Dios está procurando nuestro bien, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere que seamos felices, que Dios quiere guiarnos por sendas de justicia por amor a su nombre, que Él quiere guiarnos por el mejor camino. Dios quiere bendecir. Ahora, es la parte chida, la parte difícil es el segundo punto. Dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Punto número 2, la dificultad te coloca para recibir bendición. Esa es la realidad. La felicidad, la bendición, el respaldo divino, el tener a Dios en tu vida, no sucede en la ausencia de dificultades, normalmente sucede en medio de las dificultades.
Eso es algo que hemos visto mucho, eso es algo que hemos hablado mucho, lo vimos como tema recurrente dentro de Marcos, pero el hecho que Dios te ama y el hecho que Dios te quiere bendecir y el hecho que Dios quiere que seas feliz no significa que eres exento a las dificultades que existen en este mundo. No significa que no vas a pasar por dificultad, al contrario. Ser pobre en espíritu no suena bonito, no dice bienaventurados aquellos que siempre les va bien, bienaventurados aquellos que tienen un chorro de recursos, bienaventurados aquellas personas que heredaron una millonada, bienaventurados aquellas personas que son súper afortunados. No, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay algo en la lucha que nos prepara para poder recibir la bendición. El camino a una vida bendecida es de terracería. El camino a la bendición no es un camino sin dolor y no es un camino sin pruebas. Al contrario, busca a las personas más felices y busca a las personas más bendecidas. Y lo más probable es que te puedan contar de un historial complicado que les llevó al lugar donde ellos están actualmente disfrutando las bendiciones de Dios. Y sé que eso es difícil, pero también siento que es chido que sepas que cuando estás pasando por un momento difícil, no es que Dios se ha olvidado de ti y no es que Dios no está pensando lo mejor para ti y no es que Dios no te quiere bendecir y no es que Dios no quiere que seas feliz. Dios te está colocando en el lugar correcto para que tú puedas recibir esa bendición. Y sé que no quisiéramos escuchar esto porque no quisiéramos llorar, pero Jesús dice: bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto. Eso no se escucha bien, pero cuando tú eres una persona entregada a Dios, tu corazón es noble hacia Dios, tu corazón es entregado y sumiso hacia Dios, y aún así te están persiguiendo, hay algo que sucede en la dificultad que te prepara para la mayor bendición. Lo hablamos en Domingo de Visión, que después de la tormenta es cuando reverdecen los montes. Y quizá tú ahorita estás en la tormenta. Espero que tu corazón se llene de fe, creyendo que Dios te quiere bendecir, y si Él permitió esa tormenta es porque esa tormenta te va a redirigir al lugar de mayor bendición para tu vida. La tormenta no tiene el fin de destruirte, la dificultad no tiene el fin de perderte. Todo lo que te sucede porque Dios te está colocando en el lugar indicado para que tú puedas experimentar mayor felicidad y mayor gozo y mayor bendición. Y sé que cuando sufres de repente es difícil verlo y creerlo, pero necesitas saber que el dolor resulta ser la antesala del deleite. Necesitas entender que es en la dificultad que se forja el carácter para poder recibir y asimilar las bendiciones de Dios. Después de la tormenta muchas veces es cuando vemos ese respaldo de Dios. Es la dificultad que te coloca para recibir bendición. Punto número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tu pobreza te califica. Tu pobreza te califica para esa bendición. Qué curioso. No sé, hay partes de la Biblia, como dije, es un mensaje muy común. Y probablemente, aunque no tengas mucho trasfondo de iglesia, has escuchado esa frase: bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos verán a Dios. O sea, es muy común. Y de tanto que lo escuchamos, simplemente lo aprendemos a aceptar sin cuestionar por qué. Porque la neta sí está muy extraño que Dios diga que es bendecido ser pobre espiritualmente. ¿No debería decir bienaventurados los ricos en espíritu? ¿No debería decir, para usar un vocabulario más cristiano, bienaventurados los llenos del espíritu? ¿No debería decir bienaventurados aquellas personas que se notan que el espíritu está rebosando dentro de ellos? Eso es lo que tendría sentido. No dice bienaventurados los llenos del espíritu. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y si lo ves así en el español, no tiene sentido, porque no es bienaventurado tener un déficit espiritual. No es una bendición estar espiritualmente en la bancarrota. Pero es hasta que entiendes la palabra en griego que te ayuda a entenderlo un poco más. La palabra en griego para
pobres no es pobre como alguien únicamente que no tiene nada. La palabra específicamente es un mendigo o alguien que vive de la misericordia y generosidad de las demás personas. Entonces eso lo define un poco más específicamente. No es únicamente bienaventurados los pobres en espíritu, sino bienaventurados aquellos que se ven como mendigos espirituales. ¿Qué significa esto? Que la postura correcta cuando llegamos delante de Dios no es con las manos llenas a ofrecerle un sinfín de logros y un currículum choncho y decir eso es lo que yo he logrado y eso es lo que yo he hecho y mira, yo he leído la Biblia esa cantidad de veces y yo he hecho esta cantidad de cosas buenas y yo le he echado ganas. La forma que llegamos a Dios no es con las manos llenas de nuestros logros, es con nuestras manos vacías pidiéndonos que Él nos dé a nosotros de su espíritu, porque entendemos que en esta relación nosotros no le estamos aportando algo a Él, Él nos está aportando algo a nosotros. Y cuando entendemos que la bendición es la pobreza, pero no solo la pobreza, sino el ser literal alguien que está rogando y casi mendigando, es una palabra muy fuerte, pero es que está mendigando, que de hecho en la NTV, que es la traducción que estoy leyendo, lo explica porque no tiene sentido. De hecho, la segunda frase ni siquiera viene en los textos originales. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esa segunda frase ni siquiera viene en los textos originales. Lo incluyen para explicar qué significa ser pobre en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Que te das cuenta que tú necesitas a Dios, que te das cuenta que no puedes solo, que te das cuenta que Dios no vino a salvar a los fanfarrones. Dios vino a salvar a los que necesitaban un doctor, a los que necesitaban una intervención. Y eso te lo estoy diciendo porque necesitas saber que si tú te sientes roto espiritualmente, si tú te sientes insuficiente espiritualmente, si tú sientes que no das el ancho, si tú no te sientes lo suficientemente bueno para estar aquí, si tú eres la persona que se levanta el fin de semana y dice, ¿cómo voy a ir a la iglesia si pequé esta semana o si la regué o si tengo todas estas áreas de mi vida que me avergüenzan? ¿Sabes qué? Eso no te descalifica de recibir la gracia de Dios, te califica, porque bienaventurados son los pobres en espíritu, porque ellos pueden ver a Dios, porque ellos entienden que no están llegando con las manos llenas de logros, están llegando con las manos vacías rogando, dame de tu espíritu. Y es eso lo que te califica. Jesús dijo, no vine por los sanos, vine por los enfermos. Las personas que reconocen su necesidad son las que van a ser bendecidas. Las personas que rehúsen a reconocer que espiritualmente están rotos, que espiritualmente no tenemos nada que aportar en nuestra relación con Dios, que espiritualmente tenemos un historial de fracasos espiritualmente. Si tú no reconoces eso, jamás vas a poder reconocer la bendición en tu vida. El primer paso es entender, no lo merezco, jamás he sido lo suficientemente bueno, jamás he podido ser la persona que quisiera ser, jamás he podido lograr lo que quisiera lograr. Pero sabes que eso no te descalifica, es más, te califica. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios y que tenemos un historial espiritual deficiente son aquellas personas que realmente pueden recibir. Punto número 4. Tu percepción tiene poder. No es suficiente ser pobre espiritualmente. No es suficiente entender que espiritualmente estamos en la bancarrota. Y sé que eso es muy fuerte decirlo, pero a lo que me refiero con esto es que si ves tu vida, tú sabes que no das el ancho, ¿sí? Si ves tu vida, tú sabes que sería imposible estar bien con Dios en base a tu propio mérito. Escuché a un pastor que dijo eso y me encantó, que Dios tiene una ley y Dios tiene reglas, y que si nosotros intentáramos cumplir esas reglas sería imposible. No podemos cumplir las reglas para estar bien con Dios. Pero esa persona dijo, y hay algunas personas que quizás sienten, no, pues quizás Dios puso la vara demasiado alta. Pero ese pastor dijo, pero no es Dios, porque si ni existiera la ley, en el día del juicio Dios te juzgará a ti no en base a su ley, sino en base a cada vez que tú dijiste eso está bien o eso está mal o nadie debería hacer eso. Si Dios te juzgara según a cada vez que tú has puesto una vara
de estándar. Para otras personas ni siquiera nosotros podríamos pasar nuestros propios estándares. Esa es la realidad humana. Nadie da el ancho. Todos estamos rotos. Todos estamos espiritualmente en la bancarrota. Todos estamos espiritualmente deficientes. Bienvenido a Horizonte. Ya sé que viniste a escuchar palabras bien motivadoras, pero necesitas saber que cuando evalúas tu vida, tu currículum no es positivo. Bueno, cuando consideras tu estado espiritual sin una intervención divina, digámoslo así, eso es más precioso. Cuando consideras tu estado espiritual sin una intervención divina, una persona objetiva dice: sin Dios no soy nada. No es suficiente reconocer la pobreza de tu corazón. Necesitas, en respuesta a esa pobreza, buscar a Dios. Necesitas, en respuesta a esa necesidad, buscar a Dios. Tu percepción tiene poder. Porque si, usé el ejemplo en el punto anterior, hay tantas personas que dicen: no puedo ir a la iglesia este fin de semana porque pequé. Esa es la peor actitud. Porque es precisamente porque pecaste que debes ir a la iglesia a encontrar perdón y a encontrar socorro y a encontrar fortaleza y a encontrar ánimo para seguir adelante. Bienaventurados los que ruegan a Dios de su espíritu. Ver nuestra condición espiritual necesita provocar en nosotros el deseo de buscar a Jesús, el deseo de rogarle a Jesús. No es suficiente reconocer que nosotros no somos suficientes. No es suficiente reconocer que nosotros no damos el ancho. Necesitamos que esto provoque una desesperación en nosotros por buscar a Jesús. Que nuestra maldad, y cuando fallamos, y cuando no damos el ancho, y cuando vivimos frustrados espiritualmente, no es para cerrarnos y decir ya valió. Es para decir: Dios, te ruego, dame de tu espíritu. Dios, te ruego, te necesito. Dios, ya me di cuenta que en mí no existe, no habita la capacidad de cumplir como quisiera cumplir, de ser como quisiera ser, de seguirte como quisiera seguirte. Entonces necesito una intervención divina. Necesito que seas generoso conmigo, con tu espíritu, y empiezas a rogarle a Dios: Dios, yo no puedo solo, necesito de tu apoyo, necesito de tu respaldo, necesito de tu bendición. Bienaventurados los que están mendigando el Espíritu de Dios. No es suficiente reconocer que estás en un déficit espiritual. Necesitas buscar a Dios. Creo que es la diferencia entre una actitud de víctima y una actitud de bendecido. Una actitud de víctima dice: fallé, entonces ya valió. Fallé, entonces ya caducó el plan de Dios para mí. Fallé, entonces mejor me quedo tirado. Fallé, entonces mejor me aparto. Fallé, entonces mejor desisto. No hay bendición ahí. Ese tipo de pobreza espiritual no te va a llevar a una vida de bendición. Pero una vida de bendición dice: fallé, pero hay gracia. Fallé, pero los brazos de Dios siguen abiertos. Fallé, pero hay una nueva oportunidad. Fallé, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Fallé, pero Él es rico y abundante en misericordia y gracia. Estoy en déficit, estoy en bancarrota espiritualmente, pero tengo un Dios que promete darme de su espíritu en abundancia, no con medida, sino la totalidad de su espíritu a nuestro favor. Bienaventurados son los que en su dolor y en su estado roto y en su estado de desánimo buscan a Dios en vez de apartarse de Dios. Tu percepción tiene poder. Puedes estancarte o puedes elevarte dependiendo de la actitud que tú escoges. Puedes estancarte: no soy nadie. O puedes elevarte: lo necesito a Él. Muy similar, pero uno te destruye y el otro te levanta. En tu dolor, en tu desesperación, en tu tristeza, y todos pasamos momentos así, aprende a buscar a Jesús. Punto número 5, con eso termino. El reino de Dios es al revés. Eso es algo que veremos en las bienaventuranzas, es algo que veremos en el resto del Sermón del Monte. Que el reino de Dios no opera como tú y yo pensaríamos que operaría. Uno no pensaría que el reino de Dios es para los pobres. Uno pensaría que es para los selectos, para los conocidos, para los importantes, para los influyentes. Pero no es así. Escúchame bien.
El reino de Dios es para los rotos. El reino de Dios es para los débiles. El reino de Dios es para aquellos que batallan para encontrar las fuerzas para seguir adelante. El reino de Dios es para aquellas personas que reconocen que espiritualmente están enfermos. El reino de Dios es para aquellas personas lo suficientemente humildes para decir: Dios, sin ti nada soy y sin ti nada tengo. Hay una historia, una parábola más bien, que cuenta Jesús, que es de un hombre que prepara una fiesta y le dice a sus trabajadores: vayan e inviten a toda la alta gama de la ciudad. Invita a los más conocidos, los más influyentes, los más importantes, y diles que he preparado un banquete para ellos. Y dice que uno por uno daban excusas bien gachas. Voy a comprar unas vacas. Y es como que, pues cómpralas otro día, ¿no? Y uno por uno, los de la alta gama no aceptaron la invitación. Entonces dijo el dueño de la fiesta, el dueño de la casa, dijo: vete a las calles, busca a los mendigos. Si hubiera sido escrito ahorita, busca a los drogadictos, busca a los indigentes, busca a los que nadie procura, busca a los que no tienen estatus, busca a los que no tienen dinero, y voy a hacer una pachanga con ellos, porque ellos sí jalan. Algo así dice en el griego original. Esta no es una enseñanza acerca de estados socioeconómicos, porque lo vimos también en la serie de Lo Primero y Lo Mejor, que Dios se reunía y se juntaba, llamaba a gente súper adinerada y a gente súper humilde. Entonces Dios no tenía nada en contra de la gama alta o gente influyente o algo así. Eso no es una observación de gente rica versus gente pobre. Es una comparación de actitudes de las personas que creen que no necesitan a Dios, que creen que pueden solos, que cuando reciben la invitación a la fiesta dicen: yo estoy bien, yo puedo solo, yo no necesito a Dios en mi vida, yo no necesito su respaldo. No van. Dios no se pone a rogar, no le dice: te necesito en mi fiesta. No, le dice: ve por los rotos, ve por los caídos, ve por los que saben que no se lo merecen, ven por los que están en su condición más pobre y más perdida y más triste. Y yo sé que ellos sí van a venir a la fiesta, porque ellos entienden: no lo merezco, pero si me está invitando voy a ir. No merezco un lugar a la mesa, pero si Él ya puso reservado y mi nombre bajo ese letrero, yo voy a ir, no por algo que yo hice para merecerlo, sino porque el anfitrión ha sido lo suficientemente bueno para abrir su casa, abrir sus puertas, abrir su mesa para alguien como yo. Y tienes que saber esto: tú tienes problemas espirituales bien profundos. Todos lo tenemos, no pretendamos. Todos aquí tenemos cosas que nos avergüenzan, todos aquí tenemos tropezones, todos aquí tenemos un historial que quisiéramos que las personas no supieran. Y sabes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos. Jesús no vino por los fanfarrones, vino por los humildes. Jesús no vino por los que todos estaba bien. Jesús vino para aquellas personas cuando todo estaba mal. Y no sé cuál es tu condición actual, pero necesitas saber que Dios vino por ti, que hay una mesa en la casa de tu Padre reservada para ti, y no porque tú seas bueno, y no porque tú te lo merezcas, y no porque tú eres de la gama alta espiritualmente. No, tú y yo somos pobres espiritualmente, pero aprendimos que aunque seamos pobres, si le pedimos a la persona correcta, vamos a recibir misericordia y generosidad. Entonces nuestra pobreza no nos limita, nuestra pobreza nos coloca para llegar a Jesús y decir: nada tengo, nada soy, pero sé que si tú me respaldas, sé que si tú me acompañas, sé que si tú estás conmigo, voy a poder recibir bendición, voy a poder vivir una vida feliz, voy a poder vivir una vida con tu respaldo. ¿Por qué? Porque bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y es en tu momento más terrible, y es en tu condición más olvidada, y es cuando tú te diste cuenta que nada merecías, que te estabas colocando en el lugar correcto para recibir la mayor bendición de Dios. El reino de Dios no opera como lo esperamos, el reino de Dios opera al revés. Vamos a ponernos de pie a terminar este tiempo en la oración. Padre, te damos gracias
por tu respaldo, te damos gracias por tu bendición. Y Padre, te pido que nos ayudes a humillarnos delante de tu poderosa mano, porque el que se humilla, tú lo exaltas. Y cuando llegamos con las manos llenas, no tienes dónde colocar tu bendición. Pero cuando llegamos con las manos vacías, diciendo: Dios, haz algo con nosotros, pues no porque nosotros lo merecemos, sino porque tú has sido un Dios de gracia. No porque nosotros podemos, sino porque tú puedes. No porque nosotros lo valemos, sino porque tú nos has dicho: aún en tu peor condición, aún pobre, aún desesperado, aún desamparado, tienes una invitación a mi fiesta, tienes una invitación a mi casa. Y no sé dónde está tu corazón en este momento, pero si tú estás aquí y no eres cristiano, necesitas saber que tu descontrol, tu inestabilidad, tus problemas, tus fracasos, tus pecados no te descalifican. Lo que te descalifica es la actitud: yo no necesito a Dios. Pero cuando tú reconoces: yo necesito a Dios y sin Dios nada soy, Dios abre las puertas de su casa, Dios reserva un lugar en su mesa. Y quizá hoy es el día donde tú puedes decir: hay un lugar en la mesa del Señor para mí, porque yo también soy un pobre en espíritu, pero estoy aprendiendo a rogarle a la persona correcta que me llene, y el único que nos puede llenar es Dios mismo a través de Jesús. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, espero que puedas empezar un caminar con Dios donde te das cuenta que aunque tú no tienes lo que quisieras tener, Dios tiene para ti más de lo que te puedes imaginar. Vamos a adorar a Dios juntos.